Una de las políticas educativas de mayor consenso en el Uruguay está celebrando este mes sus primeros 15 años. El 18 de abril del año 2007, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, nacía por decreto el Plan Ceibal, con el objetivo de entregarle a cada niño en edad escolar y a cada maestro de la escuela pública un computador portátil, que en aquel momento fue la famosa XO, las XO, las de las crucecitas, las verdes y blancas. A lo largo de esta década y media que lleva de vida, el Plan Ceibal fue sumando más y más prestaciones tecnológicas y pedagógicas para estudiantes y docentes, y se convirtió, de hecho, en un centro de innovación en educación. Esta evolución llevó a la necesidad de un cambio en la estructura institucional que se dispuso al comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou, y también a una variante en su identidad que se concretó la semana pasada cuando esta agencia del Estado pasó a llamarse simplemente Ceibal y presentarse con un nuevo logo. Hoy, en esta emisión especial de En Perspectiva, nos hemos instalado en la sede de Ceibal, en el Parque Tecnológico del Latu. Igual que hicimos hace 5 años, hemos llegado hasta acá para observar de primera mano qué es hoy esta institución y también cuáles son sus planes. Para eso, a lo largo de la mañana, vamos a ir conversando con sus autoridades, vamos a ir charlando con sus técnicos, en un programa de radio, claro, pero también de video en vivo, que ustedes podrán seguir en nuestra web radiomundo.ui. Pero bueno, vamos a empezar. Y arrancamos esta serie de enfoques conversando a partir de este instante con Leandro Folgar, que es presidente de Ceibal desde el año 2020, desde marzo, 2 de marzo de 2020, precisamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, bienvenido, digo yo, gracias por recibirnos, debería decir, gracias entonces. Y voy con el segundo saludo, que es para Fiorella Aim, gerente general del Plan Ceibal. Gerente general desde 2016, de 2007, que estoy en Ceibal. Estamos entonces ante una dupla que de hecho personifica la combinación de cambio y continuidad, una cosa así. Bueno, de cierta manera sí. En realidad yo siempre he estado vinculado con Ceibal también, desde su creación, obviamente como un externo, pero sí es cierto que, bueno, desde marzo de 2020 me toca asumir la responsabilidad de la presidencia y ha sido muy importante contar con un equipo dentro de los cuales está Fiorella, que es un pilar de la institución, como hay muchos dentro del equipo, y realmente forman una unidad muy comprometida con lo que la organización tiene que hacer. ¿Qué ibas a agregar, Fiorella? Bueno, no, que en eso que decís de la continuidad, creo que en Ceibal nos caracterizamos mucho por el cambio constantemente en todas las distintas etapas, y en esa adaptación. Bueno, creo que capaz que el ejemplo más claro que tuvimos ahora y más así como brutal fue la pandemia, ¿no? Y todo lo que implicó. Bien, vayamos a lo que es Ceibal hoy, entonces. Vamos a ir entre el presente y la historia todo el tiempo a lo largo de esta charla, pero Leandro ha enfatizado en distintas apariciones públicas en estos días que Ceibal pasó a ser una agencia de innovación educativa a través de la tecnología. Así está establecido en la rendición de cuentas, en la última rendición de cuentas, en un artículo que tuvo el apoyo de todos los partidos. ¿Qué implica eso? Vamos a explicarlo. Tiene varias implicancias. Por una parte es una nueva, digamos, cómo se ubica Ceibal y cómo se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Eso fue uno de los cambios. Y terminar de consolidarla en un espacio en donde Ceibal está mandatado a brindar un servicio de base, garantizar el acceso a tecnología de manera equitativa, el acceso a conectividad, pero también de innovar y disponibilizar esa innovación de manera equitativa para el sistema educativo. Y a su vez la concepción del sistema educativo como un sistema complejo que tiene en la ANEP su actor tal vez principal, pero que se expresa también por otras organizaciones. Un sistema educativo en un país está compuesto también por sus museos, por su sistema cultural, cines, o instituciones de educación no formal. Hay una gran multiplicidad de actores que inciden en un sistema educativo. Y Ceibal, a lo largo de los años, ha generado esas vinculaciones, ha logrado crear innovación, incubarla y ubicarla en otras organizaciones, y para eso
esta nueva denominación, este nuevo, si se quiere, espacio que está ocupando, la hace más relevante y la pone de cara a los próximos 15 años o más, con desafíos bien concretos. Uh-huh. Quedó dicho, ¿no? Pero sería bueno quizás enfatizarlo. Este cambio en la concepción de Ceibal no es algo repentino, no es algo caprichoso, es el resultado de la evolución que tuvo el Plan Ceibal desde que nació hace ahora 15 años. Por eso le pregunto a la ingeniera Im, aproximadamente, ¿cuándo se produjo la inflexión, el punto de inflexión que implicó el pasaje a una agencia de innovación en educación? Bueno, que no sé si hay un punto que digamos que fue de un día para el otro, es un poco exactamente lo que vos decías, fue todo un proceso, es toda una evolución y que en algún momento resulta natural el verse de esta manera y que queda, bueno, plasmado en ese cambio en la ley, ¿no? La pregunta venía a partir de lo que se conversó el lunes pasado en la tertulia, donde participó Miguel Brechner, fundador del Plan Ceibal, y él manejó una fecha, 2011. Ese año, una vez logrado que cada estudiante y docente tuviera una computadora, comienza el despliegue de plataformas educativas. No, está bien. Nosotros identificamos 4 etapas diferentes en Ceibal, en nuestra historia de estos 15 años. La primera etapa es bien marcada entre el 2007 y el 2009, que fue la parte del despliegue masivo. Después, a partir de 2010, empiezan los maestros Ceibal, 2011 las plataformas, ahí hay una nueva etapa que aparece. Después tenemos una etapa muy importante que tiene que ver con programas como la Red Global de Aprendizajes, y yo no sé si eso no fue un cambio más fuerte ahí que cuando aparecieron las plataformas y también los programas como Pensamiento Computacional. Todo esto fue un trabajo que nos hizo Michael Fullan, que identificó estas etapas, y identificamos, bueno, una cuarta luego, a partir de 2020, donde tenemos este trabajo más como parte de un sistema, que es lo que decía Leandro recién, de esa ubicación de Ceibal dentro del sistema educativo, y donde además, y un poco también, no podemos obviar los efectos, ¿no?, de la pandemia y lo que aceleró en los procesos internos nuestros, pero un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con el tratar de segmentar nuestra oferta hacia las necesidades de los distintos tipos de docentes y estudiantes que tenemos en Ceibal, que son más de 700.000 usuarios que tenemos, y muy, muy diversos, con muchas propuestas diferentes que llegamos, que tiene que ver con toda la línea de transmedia, que fue muy importante en la pandemia, el desarrollo que tuvo. Justo estábamos acá. Transmedia. Eso. Estábamos viendo acá la novela del Misterio de Cabo Frío, que es una novela, pero salió por capítulos en la web, tiene podcast, partes en el cine. A ver, aclaremos para el oyente que no sabe qué es. Es una novela que... Es un nuevo formato educativo, en realidad es una novela que es un libro físico, que a su vez tiene una radionovela asociado, que a su vez tiene un videojuego asociado, que a su vez tiene parte de la historia que se cuenta por las redes sociales. Entonces, por eso es transmedia, porque se escribe y se lee por múltiples medios, digamos. No, pero iba a que es probable que muchos de nuestros oyentes no sepan que Ceibal tuvo que ver con ese producto. A ver, ¿cómo se inscribió en la historia, en el proceso, en esa evolución de Ceibal? Bueno, a ver, en concreto, el resultado de un material transmedia es la evolución de nuestra primera estrategia de tratar de llegar a aquellos estudiantes que no estaban conectándose a las plataformas. Uh-huh. Ni bien comenzó la pandemia, nosotros disponibilizamos la plataforma CREA, robustecimos su infraestructura, pero había una gran cantidad de estudiantes que no estaban pudiendo todavía conectarse porque la infraestructura fundamental de Ceibal estaba en los centros educativos de conectividad. A raíz de eso se crean 2 programas televisivos con el objetivo de redirigir a los estudiantes jóvenes, principalmente ciclo básico, hacia las plataformas y poder iniciar el contacto con sus docentes. Ese formato tiene cierto suceso, pero nos dimos cuenta y ahí aprendimos que se necesitaba más para ese público. Y a partir de ahí fue que se experimentó con este formato transmedia, que no fuera solamente un programa televisivo, sino que pudiera suceder por canales digitales, YouTube, redes sociales, a través de plataformas, un videojuego, una página específica para eso, y con múltiples
personas, influencers, como se dice ahora, ¿no? Que estuvieran hablando de esa historia. Y ha funcionado muy bien, tuvo un suceso muy importante, 19.000 jóvenes participaron de la experiencia de la novela transmedia y este año estamos sacando una segunda experiencia. Y para complementar lo que decía Fiorella, si bien, y también el comentario que hacía Miguel Brechner en el programa anteriormente, desde 2011, desde siempre, Ceibal innova. Ahora, que sea una agencia de innovación implica que tenga una institucionalidad para eso y que sea reconocido por el medio por esas razones. Y que sea utilizado, digamos, o que su servicio sea utilizado de esa manera. Y eso ha sucedido en esta última etapa de Ceibal, porque en eso nos hemos concentrado en este último tiempo. Uh-huh. Toda esta transformación, esta que venimos describiendo y que ahora cristaliza, que ahora toma forma, viene asociada ahora, en estos días, con un cambio en la identidad. Desde el jueves de la semana pasada, el plan Ceibal se llama solamente Ceibal y la variación incluye también un nuevo logo. Veamos las dos cosas. ¿Por qué ya no plan Ceibal? ¿Y cuál es la imagen gráfica, digamos? ¿Por qué se eligió esa? Bueno, acompañando un poco eso que nosotros recién contábamos, ¿no? Que desde sus inicios Ceibal ha ido innovando y ha ido creciendo, pero inició como un proyecto. Inició como un proyecto de entregar dispositivos para tratar de acortar la brecha digital y para ver si era posible, además, un proyecto como ese en Uruguay. Y posteriormente, una vez que esa etapa estaba saneada, pasó a ser un plan. Y luego, dentro de lo que es la jerarquización de políticas públicas, uno va pensando, bueno, proyecto, plan, programa, y así se va incrementando una política, hasta que en la realidad de Ceibal se configura en una organización que brinda servicios a múltiples organizaciones del sistema educativo. Y que además tiene el objetivo de ser una usina de innovación. Entonces, la palabra plan seguía dando la idea de que era limitado en el tiempo. Entonces, eso, de cierta manera, encorsetaba las capacidades de Ceibal y cómo Ceibal se quiere presentar frente a todo el sistema educativo y cómo quiere interactuar con todos sus socios. Por otra parte, lo siguiente es aprovechar ese cambio para renovar o refrescar, si se quiere, la estética, ¿no? Y para eso se utilizó una tipografía nueva que se hizo especialmente para Ceibal y que, si tenemos suerte, se va a llamar Ceibal dentro de los procesadores de texto donde pueda estar y demás, realizada por una empresa uruguaya, con talento uruguayo, artistas uruguayos, que crearon toda una tipografía que es la nueva tipografía. Y el icono, el logotipo, lo que procura es ser la forma básica del logotipo anterior. Digamos, la forma básica. Exacto. El logotipo anterior se compone de 3 de esas medialunas que hoy forman el logotipo, que están superpuestas de una manera particular. Ahora simplemente se aunan en una única y cambia un poco de orientación para dar esa idea de continuidad, pero a la vez esa iconografía nos permite una aplicación en los múltiples proyectos de Ceibal que le da una mayor organicidad y menos dispersión de logos. Nosotros teníamos para artistas en el aula un logo que se parecía o tenía alguna aproximación de Ceibal, pero al logo de Ceibal, pero muy como ese equipo lo había desarrollado. Lo mismo con los equipos de matemática o tal vez con el programa Aprender Todos o el Ceilab, acá estamos mostrando, ¿no? Está mostrando una de las publicaciones del Ceilab. Exacto. Entonces, todas las expresiones de cada uno de los equipos tenían una modalidad de vincularse con el logotipo central muy diversa. Ahora lo que nosotros necesitamos, como somos una agencia de innovación, que el sistema gráfico que le brindamos a nuestros equipos les permita esa versatilidad y que siempre estemos hablando de Ceibal, que en definitiva es la usina de innovación que está detrás de esto. Para nosotros,
Y era había una dificultad comunicar bien toda la oferta que tenemos. Entonces, nos pasa que a veces vamos a un centro educativo y vemos que están usando, por ejemplo, el Ceilab y tienen un espacio maker y están haciendo proyectos con tecnología y de repente no saben que están, no sé, la posibilidad de algunos programas de matemática o que tienen, vos decís, pero están acá al lado y cómo no podemos transmitir como un todo toda la oferta que tenemos. Y que pensamos que con este sistema, porque no es solo el logo, sino todo el sistema que va asociado, nos va a ayudar a tener esa unidad y a poder comunicar mejor y a poder brindar mejor nuestro servicio, que en definitiva es lo que queremos hacer. Un último punto de la transformación, de los últimos cambios. En este gobierno también se dispuso un cambio en la gobernanza, ¿no? Originalmente el Plan Ceibal fue creado como una persona jurídica de derecho público no estatal que se vinculaba con el Poder Ejecutivo a través de Presidencia de la República. Hace 2 años, con la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, se estableció que la relación con el Poder Ejecutivo se canalice por medio del Ministerio de Educación y Cultura. Y por otro lado, Presidencia deja de tener un lugar en el directorio. ¿Por qué? ¿Por qué se optó por este camino? Bien, a ver, este marco lo termina de institucionalizar a Ceibal como un centro de innovación con tecnología al servicio del sistema educativo. Tiene sentido que si va a ser ese tipo de usina de innovación, articule con el Ministerio de Educación. Para aclarar, Presidencia nunca tuvo una silla en el directorio de Ceibal. Siempre había un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante de la ANEP. Pero lo que sí se hizo en este periodo es que los representantes de esas organizaciones sean representantes de peso en esas organizaciones, ¿no? Entonces tenemos al ministro de Educación en el directorio, al presidente del CODICEN de la ANEP en el directorio y a la Contadora General de la Nación, además de quien les habla. Eso genera, digamos, que la institucionalidad de Ceibal esté enmarcada en cuáles son sus cometidos y que tenga una vinculación más desde adentro con el sistema educativo como un todo. Yo contaba esto, el sistema educativo se expresa también por nuestros museos, por nuestra cultura, por la ciencia. Entonces, desde ese lugar tiene que tratar de generar esa institucionalidad. En su creación, desde mi punto de vista, esto es una opinión, que haya estado en Presidencia es una buena decisión, porque le dio la robustez, la agilidad y el apoyo necesario para nacer y desplegar. Pero ahora este es el desafío que se tiene con Ceibal y que tenemos en Uruguay en general. ¿Cómo logramos que la innovación se vuelva estructura en cada una de las instituciones que tienen que seguir brindando servicio hacia adelante a toda la población? Vamos con un breve corte y ya volvemos. Antes de continuar y hablando de los cambios, este sería como una especie de apunte agregado en cuanto a los cambios, voy sobre una consulta que nos llegaba más temprano desde la audiencia. ¿Qué pasa en toda esta nueva era de Ceibal? ¿Qué pasa con las tablets y Virapita? Recordemos, este gobierno introdujo cambios en esa materia. Lo que se había resuelto en su momento, segundo gobierno Vázquez, era que se otorgaban tablets a pasivos, a jubilados que tuvieran determinado nivel de ingresos. Y ese programa formaba parte de Ceibal. Ahora ya no. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, eso ya viene de hace 2 años. En realidad lo que se hizo fue en Ceibal, como tenía ese conocimiento de entrega de tablets, se vio que era más ágil, más fácil desplegar esa parte del programa desde aquí. Pero de nuevo, en esto de pensar la innovación como más estructural, una vez que desde Ceibal se evaluó el programa, se evaluó cómo estaba impactando, se veía el tipo de uso que estaban haciendo los beneficiarios de los dispositivos, se veía a su vez cómo nosotros podíamos brindarle servicio, cómo Ceibal como organización estaba preparada para producir contenidos para ese público y demás. Tenía más sentido que estuviera dentro de organizaciones que trabajaran más específicamente con ese público, y es desde allí que se entiende que era mejor alojarlo
en BPS donde está hoy, y desde ese entonces así está funcionando. ¿El traslado ya se hizo completamente? Sí, hoy es una dependencia de BPS, y la asignación presupuestal está allí. Uh-huh. No, la consulta la hago porque dentro de los mensajes aparecía uno en el que se preguntaba por reparación de tablets. Bueno, el BPS tendrá su sistema de comunicación, esos efectos. No es con ustedes ya ese asunto. Bueno, no, nosotros seguimos dando ciertos servicios, es una transición y es una transición ordenada. A eso iba para preguntarle si se había terminado el traspaso. No, a ver, no, el traspaso sí, porque todas las definiciones sobre Ibirapital las toma BPS. Ahora, hay ciertos servicios que, claro, no van a montar un centro de reparación. Ellos se los brindamos nosotros, pero eso es digamos, es un acuerdo en esta transición que se hace del servicio. Entendido. Ya volvemos, estamos en diálogo desde la sede de Ceibal, estamos con Leonardo Folgar, presidente de Ceibal, y Fiorella Aim, gerenta general. Seguimos en Perspectiva en Movimiento, seguimos desde la sede de Ceibal en el Parque Tecnológico del Lato. ¿Con quiénes estamos? Con los dueños de casa, con quienes nos reciben esta mañana. Estamos con Leandro Folgar, que es, repasemos, licenciado en Educación por la Universidad Católica, magíster en Innovación, Tecnología y Educación por la Universidad de Harvard, profesor de alta dedicación en el Departamento de Educación de la Universidad Católica. ¿En esta tarea docente se continúa o no? Sigo dando clases, pero no, ya no soy profesor de alta dedicación, digamos, más bien la alta dedicación ha estado por aquí. Bueno, ¿y la vinculación con Ceibal cuál había sido antes de asumir la presidencia? Y en realidad, a ver, desde que inicia Ceibal, participé de algún proyecto que procuraba esto, facilitar el despliegue de los dispositivos, que era un proyecto de la UDELAR, se llamaba Flor de Ceibo en su momento. Y después como un proveedor externo de la organización, brindando diferentes servicios. Fiorella Aim es ingeniera electricista. Sí. Ese es el nombre. Así dice el título. Esa profesión, el nombre de ese título. Para mucha gente desconcertante, ¿no? Es más sencillo pensar en ingeniero eléctrico, ¿no?, que ingeniero electricista. Vinculada con el Ceibal desde su nacimiento, decíamos. Sí, así es. Y en la gerencia general desde 2016. 2016. Y en cuanto a docencia, ¿continúas con la facultad? Continúo, sí. 21 años hace que doy clases. Volvamos al Ceibal hoy. Volvamos a lo que es hoy, ahora con algunos números. ¿A cuántos alumnos, a cuántos docentes atiende Ceibal con computadoras, dispositivos y programas educativos? Bueno, hoy a nivel de usuarios de plataformas, usuarios únicos que hacen uso de alguna de las plataformas de Ceibal, estamos en los 700.000, 750.000, dependiendo cómo se valore, si se incluye a los docentes, no se incluye a los docentes en ese mapa. Y a nivel de dispositivos, hoy todos los estudiantes del sistema educativo público reciben dispositivos cuando ingresan a primero de escuela, y se les recambia en tercero de escuela y se les vuelve a recambiar en primero de ciclo básico, además de tener con la ANEP un proyecto piloto ya desde hace un año en bachillerato, donde también hay entrega de dispositivos contra presentación de proyectos de cada uno de los centros. Pero nuestra estrategia de dispositivos es más amplia, y cuando nosotros hablamos de dispositivos normalmente se piensa solo en computadoras, pero nosotros, nuestra estrategia de dispositivos, aquí estamos en este momento sentados en el CEILAB, que es otro de los programas que también entrega dispositivos, que son placas programables, kits de robótica, drones, sensores, otros periféricos que se enchufan a las computadoras. Entonces, en lo que tiene que ver con dispositivos y computadoras, entregamos computadoras en muchos formatos diferentes, digamos. Está buena esa aclaración de un tema clave dentro de Ceibal, al cual vamos a volver con más detalles dentro de un rato. Pero ahora, y también para seguir viendo números, ¿cuántos funcionarios tiene Ceibal en este momento? Estamos en 450 más o menos, y es un número en realidad
que tiene una parte en Montevideo y una parte desplegada por todo el país. ¿Qué perfil tiene ese personal? Bueno, yo creo que es de las fortalezas que tenemos, es bien variada. Tenemos ingenieros, tenemos docentes, tenemos psicólogos, sociólogos, tenemos economistas, tenemos realmente una diversidad bien grande y creo que eso enriquece mucho el trabajo que hacemos. ¿Y en cuanto a edades? ¿Ustedes son los más grandes acá? Estamos un poquito por encima del promedio, pero... Sí. 36 años es el promedio. Algo está, sí. Hablemos de la pandemia. ¿Sabés? Perdón, una cosa, yo me quedé muy impresionada, pero ya tenemos gente trabajando acá que fueron usuarios de las ceibalitas, ¿no? Eso es impresionante, sí. Eso es realmente muy fuerte, ¿no? Sí, en la última reunión de equipo hizo el equipo de comunicación, hizo un video genial, contando desde la perspectiva de cada uno de los involucrados en Ceibal históricamente. Y eso, había una de las voces que era un joven que había recién entrado en 2022 o en 2021 y que decía que su primer vínculo con Ceibal había sido haber recibido la computadora en la escuela y haber utilizado diferentes programas. Así que sin duda... Se pusieron a llorar. Un poco, sí. Este último mes ha sido un poco lacrimógeno. Hablemos, decía yo, de la pandemia. ¿En qué sentido? Toda la acumulación que el Plan Ceibal había llevado a cabo hasta 2019, 2020, principio de 2020, se puso a prueba en marzo de aquel año, cuando se desató la emergencia sanitaria. Fue casi que automático, ¿no? Se decretó la emergencia sanitaria y buena parte de la población, sobre todo la vinculada con la educación, miró para el Ceibal, ¿no? Ahí está la solución, ahí está la herramienta, ahí está la base que nos va a permitir salir adelante, continuar con la actividad. Entonces, ¿qué implicó? Ahora que ya pasaron 2 años, ahora que estamos saliendo, en una síntesis fuerte, grande, ¿qué implicó ese periodo especial para Ceibal? Bueno, fue un desafío enorme. Creo que, bueno, lo que tienen las pandemias o, bueno, estas situaciones es que generan mucho compromiso, mucha unidad a la interna, y creo que ahí pudimos responder como equipo muy, muy rápido. Por supuesto que esa demanda que creció tanto en cuanto a recursos, infraestructura, implicó algunos ajustes que tuviéramos que hacer, pero los pudimos hacer muy, muy rápidamente. Y bueno, y también cambiar el foco de muchos de nuestros programas y mucho de cómo, por ejemplo, nos acercábamos a los docentes o las facilidades que les dábamos para la utilización de las herramientas. Pero creo que fue también como muy, muy gratificante para todos nosotros ver que realmente se podían utilizar las herramientas de Ceibal como forma de mantener ese vínculo entre docentes y estudiantes, entre centros educativos y familias, y bueno, y poder ser parte como de esa solución, que además no es la solución con mayúsculas, sí, pero sí una forma de paliar los efectos de la pandemia, y que bueno, que ahora estamos viendo en algunos estudios internacionales que realmente tuvo un efecto fuerte en lo que fue la mitigación de la pérdida de clases, ¿no? Los uruguayos tenemos a veces un exceso de patriotismo, ¿no? Y somos complicados, porque por otro lado nos pegamos a nosotros mismos, pero en algunos asuntos nos ponemos la camiseta y parece que somos lo más grande que hay. Hago esta introducción para señalar que no todos los países del mundo tenían algo parecido al Plan Ceibal, ¿no? Sobre todo, además, teniendo en cuenta la penetración del Plan Ceibal en la población abarcada, ¿no? Eso fue una ventaja muy grande. No solucionó todo automáticamente, pero fue una base notable, ¿no? Absolutamente. De hecho, la respuesta de cada país fue contextual a sus posibilidades de infraestructura, y eso es innegable. Ceibal contaba con unas posibilidades de infraestructura y un músculo, además, en una organización que sabía lo que era innovar y enfrentarse a la frustración de que la solución tecnológica no responda del todo, de enfrentarse a la frustración de que en la planificación de lo que uno hace después, lo que se ve materializado
en el resultado no es exactamente lo que uno imaginó, y corregir e iterar, que otros países no tenían. Y por eso, por ejemplo, la estrategia televisiva que tomó Uruguay fue totalmente distinta que la de cualquier país del mundo. La estrategia televisiva. Televisiva. Otros países se dedicaron a enseñar a través de la televisión. Uruguay no lo hizo porque no lo tenía que hacer. Uruguay se dedicó a redirigir a los estudiantes a las plataformas y robustecer las plataformas. Lo cierto es que fue muy interesante ver durante la pandemia cómo un gran potencial que estaba ahí en Ceibal se liberó y ocupó espacios que no estaba ocupando. Y eso sí ha sido un proceso como de aceleración muy, muy importante. Y lo otro es, mientras Fiorella hablaba, ver el crecimiento y la maduración de Ceibal en estos momentos. Esto como de, bueno, los jugadores se ven cuando juegan los partidos importantes. Definitivamente, el equipo de Ceibal tuvo que jugar un partido importante, y la cantidad de innovación que liberó en estos 2 años y los espacios que ocupó fue increíble. De hecho, ¿podemos mencionar ejemplos en ese sentido? Por ejemplo, el robustecimiento de todo lo que es la solución para tener videoconferencias gratuitas desde cualquier lugar en la plataforma CREA. O sea, tomar un software de código abierto, embeberlo en la plataforma CREA, que era una solución que ya estaba, y hacer acuerdos con todas las telefónicas, trasladar la infraestructura de los servidores de eso a Uruguay y ubicarlos digamos, en un IP fijo, que es la parte como técnica, para poder liberarlo y que cualquier estudiante dentro del territorio nacional pudiera tener la cantidad de horas de videoconferencia que quisiera con su docente, sin que eso implicara un costo para los planes móviles o planes de Wi-Fi que hubiera en los hogares. Voy a tratar de decodificar una cantidad de términos que aparecieron a lo largo de esta respuesta. Tú decías, se utilizó la plataforma CREA, la base fue la plataforma CREA. ¿Qué es la plataforma CREA, por las dudas? La plataforma CREA es un sistema de gestión del aprendizaje, es un aula virtual, digamos, donde el docente tiene un usuario, los estudiantes tienen un usuario, y ahí adentro puede pasar todo lo mismo que pasa en una clase física en cuanto a interacciones, pero en formato virtual. Obviamente falta la presencia física, que no es cosa menor, pero como software es el que más se parece a la simulación de un aula virtual, digamos. Bueno, en esa plataforma se embebió, exacto, se incrustó, se agregó, se insertó una aplicación para conferencias. Exacto. Digamos para Zoom, entre comillas. Exacto, que es como la marca más conocida. Porque estamos todos muy familiarizados con ese término. Identificamos conferencias o videoconferencias con Zoom cuando en realidad hay una enorme variedad de plataformas. Pero ustedes eligieron una aplicación para videoconferencias libre, que fuera libre. Exacto. De software libre. De software libre. A ver, de código abierto, más que nada. La plataforma Zoom es una marca y obviamente tiene sus requerimientos y su código es propietario, es privado de la institución. Para poder hacer modificaciones a ese código, habría que comprar esa o que la institución te lo habilitara. El software de código abierto permite que cualquier persona modifique ese código a su beneficio con ciertos criterios. Eso lo que permitió es que, bueno, la plataforma CREA, uno ya podía poner un link para tener un Zoom, valga la explicación en este caso. Pero lo que no tenía era la posibilidad de con un solo clic un docente iniciar una videoconferencia con todos sus estudiantes, y que eso además estuviera dentro de los criterios de seguridad que ofrece Ceibal, dentro de la posibilidad de que fuera gratuito el tráfico. Es decir, cuando uno hace una videoconferencia está consumiendo datos si tiene un plan móvil, ¿no? A ver, ¿podemos dar números? Más o menos 1 GB hora. 1 GB hora. Cuando los planes de un teléfono celular habitualmente 3. tienen 3. Pueden tener más, pero los más populares tienen 3. Y había que prever eso, que los usuarios, o que una parte de los usuarios, alumnos, padres, docentes, tuvieran ese tipo de conexión, ese tipo de plan. Entonces, de hecho, la mayoría de familias pueden tener planes prepagos, ¿no? Entonces, rápidamente se consumían esos gigas. Imagínense, con 3 llamadas nomás en la semana, se acababa todo el saldo para el mes. Antel hizo un gran esfuerzo, sacó aquellos planes
de 50 gigas, de 80 gigas para toda la población, y con eso se iba llevando los momentos iniciales de la pandemia, pero Ceibal innovó, generó toda una solución nueva para que eso no fuera necesario y quedara liberado ya por defecto para cualquier estudiante la posibilidad de tener la cantidad de horas de videoconferencia que quisiera con su docente sin gastar el saldo de los planes móviles y en definitiva sin pagar más. Pero en el medio estuvieron también convenios con las telefónicas. Sí, eso implicó conversaciones de todo tipo, con las telefónicas, con los proveedores internacionales que brindan el servicio, es decir, el proveedor que brinda el servicio de CREA y proveedores que brindan los servicios de hosting de los servidores. Implicó toda una ingeniería, además de la ingeniería de código, la ingeniería computacional, la ingeniería de telecomunicaciones, toda una ingeniería comercial, una ingeniería social en torno a esta solución, que es de las cosas que llamó la atención y que, por ejemplo, vamos a ir a hablar ahora, a presentar el jueves en Londres, y fue una de las cosas que más llamó la atención. Obviamente, esa posibilidad se pudo tener en cuenta o contemplar porque existía un nivel de despliegue de conectividad y un nivel de disponibilidad de dispositivos que Ceibal había logrado, pero el nivel de solución llama muchísimo la atención, es bastante única en el mundo y genera eso, curiosidad por lo menos. Sí, porque además no es solo la cantidad de información que se transmite, sino en una videoconferencia tiene que suceder en forma muy rápida, porque si no tenemos los temas de los delay o de ¿no? O sea, demoras y eso no lo hace muy cómodo, y bueno, es en tiempo real, en simultáneo, o sea, porque en el horario escolar es donde suceden todas las conferencias, entonces era mucho volumen a la vez y muy rápido que tenía que estar funcionando. No, es una solución bastante compleja desde el punto de vista ya desde la ingeniería tradicional, digamos. Sí, absolutamente. Y por eso me detuve en ella, por eso la frase de Leandro dio pie a varias preguntas mías para que pasáramos en limpio de eso, lo que implicó aquel avance, que capaz que en su momento no lo registramos, ¿no? Y ahora, 2 años después, podemos hacer balance, sacar conclusiones, pasar raya y ver ese caso, esa aplicación, la del software de videoconferencia, como un ejemplo, quizás el más fuerte, de lo que Ceibal hizo durante la pandemia, durante las épocas más críticas de la emergencia sanitaria. Ceibal recibió una enorme exigencia, fue objeto de una enorme exigencia, de una enorme depresión, se vio obviamente desbordado en algún momento, se vio demandado quizás en exceso, pero ese momento, ese proceso, aquel desafío implicó a su vez que Ceibal evolucionara más, ¿no? Mejorara, se enriqueciera. Muy interesante eso, ¿no? No, definitivamente. Y de hecho yo comentaba ahora el Foro Mundial de Educación que va a suceder a partir del martes próximo en Londres, trata exactamente de eso, de ver sistemas resilientes y cómo construir hacia el futuro sistemas más fuertes, más ágiles, que puedan dar respuesta para estos eventos. Y este caso concreto es uno de los seleccionados para estar expuesto allí frente a ministros de educación de todo el planeta en el foro de políticas educativas más importante del mundo, y eso para Ceibal en realidad también es un reconocimiento muy, muy importante. Pero no solamente esa solución técnica, hay una gerencia nueva que surge a partir de lo que hubo que vivir con la pandemia. Fiorella. Sí, con todo el tema de datos que pasó a ser crítico, o sea, nosotros necesitábamos poder brindar reportes, tanto a las autoridades de la ANEP como a los directores de los centros educativos de cómo estaba haciendo el uso de las plataformas por parte de los estudiantes para poder tomar acciones en el momento. No servía al año, terminado el año, decir, en abril se me desconectó un chiquilín, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que fuimos construyendo a partir de todos los datos de las plataformas para brindar, a las autoridades, a los directores, a docentes, a inspectores, a los distintos niveles, y también
en forma de rendición de cuentas a toda la ciudadanía, terminó en la creación de una gerencia que trabaja, por ejemplo, en lo que es el observatorio de datos, que hicimos el lanzamiento hace unos meses, donde están los datos anonimizados, por supuesto, de uso de las distintas plataformas que brinda Ceibal y de distintos programas, y bueno, y se van incorporando distintos tipos de datos todo el tiempo. Hicimos junto con ANEP el desarrollo del monitor de centros, donde los directores pueden tener indicadores de su centro, tanto indicadores de gestión, más de los que, bueno, necesita ANEP, como indicadores también de uso de plataformas o estado de los dispositivos, o bueno, cualquier información que necesiten. Y también metodologías experimentales para poder ir validando distintas acciones que vamos haciendo. Entonces, bueno, todo eso fue una estructura nueva que se creó a partir de todas estas necesidades en lo que tiene que ver con la generación de información que se aceleró muy fuertemente por la pandemia. Y sí, yo también iba a decir que hasta las cosas, o sea, en esto que quizás que son proyectos muy más grandes o como de mayor jerarquía, vemos los cambios que hubo, como esa necesidad de innovar y de brindar nuevos servicios, pero hasta en las cosas más básicas. O sea, nosotros cuando vamos a lo que era la entrega de laptops, la pandemia arranca el 13 de marzo, nosotros estábamos comenzando la entrega de dispositivos en los centros educativos y nos cierran los centros educativos. Entonces, resolver ese problema logístico de entregar 200.000 equipos que tenían que ser entregados, además, en ese momento con más urgencia todavía, cuando teníamos los centros educativos cerrados y donde no podíamos generar aglomeraciones, fue también un desafío enorme, pero capaz que ahora a la distancia parece menor, pero bueno. Sí, el momento en el que se declara el cierre de centros educativos, creo que todo el equipo aquí sentimos, todos los ojos estaban puestos en este edificio. Y realmente cómo se fue dando a la distancia genera muchísimo orgullo. Y el balance global, el conjunto de la evaluación, ¿cómo es? ¿Totalmente satisfactoria? La pregunta viene porque hay varios informes que señalan que el grado de involucramiento en las variantes de educación virtual no fue uniforme para todos los alumnos, ¿no? En particular, los más vulnerables encontraron más dificultades para incorporarse a estas nuevas formas de comunicación. Hasta estaba de por medio nada menos que la falta de conectividad, ¿no? Entonces, ¿cómo examinan ese aspecto en particular de este proceso que fue notable, que tuvo todas esas ventajas que ustedes estaban recién resumiendo? Yo ya lo he dicho en otros medios, es como un sabor agridulce, porque por un lado está la parte de Ceibal como organización y cuánto creció y cuánto innovó en un ámbito absolutamente hostil y difícil. Y por otro lado está que lo que pudimos proveer y lo que pudo proveer cualquier país del mundo estaba muy lejos de ser un sistema educativo ideal, porque faltaba un aspecto fundamental que era el poder reencontrarnos. Entonces, sin duda que estábamos lejos de poder estar brindando la mejor solución posible en ese momento, porque estábamos en una emergencia sanitaria y eso no hay que perderlo de vista. Por otro lado, también el monitorear en tiempo real lo que estaba sucediendo, bueno, nos dio esa certeza, ¿no? Algunas cosas que ya estaban pasando en el sistema educativo seguían reproduciéndose en estos ámbitos, algunas dificultades con mayor, si se quiere, impacto, porque además no estaba la infraestructura de la escuela disponible. Sí, ese es un punto importante, ¿no? La conectividad en la escuela estaba asegurada. Exacto. Pero los alumnos no estaban en la escuela. Los alumnos, los docentes no estaban en la escuela, o buena parte de ellos no estaban en la escuela, ¿no? Exacto. Y de hecho, los esfuerzos que se hicieron desde todos los actores permitieron que cada hogar, en cualquier situación que estuviera, se pareciera un poco más a un espacio donde aprender. Pero sabemos que eso, en una sociedad que tiene desafíos aún en ese aspecto, tiene aún desigualdades, ¿no? Entonces, eso también lo veíamos en
en la cotidiana y era una de las preocupaciones y por eso también sacamos nuevas iniciativas y nuevos programas y constantemente estábamos buscando nuestra estrategia después de que pudimos estabilizar el vínculo, o sea, la conexión, que pudimos decir, bueno, la plataforma Crea va a ser el canal privilegiado a través del cual vamos a mantener el contacto. Nuestra prioridad era mantener el contacto entre docentes, estudiantes y familia, que no hubiera obstáculos en ese aspecto. Pero a partir de ahí fue una estrategia de remoción de obstáculos para que cada estudiante y docente pudiera sacarle el mayor provecho a la tecnología disponible para lograr objetivos de aprendizaje, pero fundamentalmente de contención. Y eso funcionó muy bien. Y a su vez, el sistema educativo todo respondió muy bien, porque rápidamente se volvieron a abrir las escuelas rurales, rápidamente, donde los desafíos de conectividad eran mayores, posteriormente las escuelas que atendían a poblaciones con mayor impacto, y así sucesivamente. Entonces, la respuesta de Ceibal en particular, pero la respuesta de Uruguay en educación fue muy buena comparativamente, pero de nuevo, muy lejos de ser ideal, porque la situación no era ideal. Hacemos la segunda pausa y ya volvemos. Vamos con la tercera parte de esta entrevista con la que estamos iniciando esta emisión especial de En Perspectiva a propósito de los 15 años de Ceibal desde su sede en el Parque Tecnológico del Lato. Estamos en diálogo con Leandro Folgar, presidente, y Fiorella Aim, gerenta general. Seguimos con Leandro Folgar y Fiorella Aim, presidente, gerenta general respectivamente de Ceibal. Ahora, claro, con poco tiempo les pido por lo menos que nos internemos en el futuro. Si miramos hacia adelante, ¿dónde está puesto el foco de Ceibal en cuanto a tecnologías para la educación hoy? Bueno, creo que el desafío más grande, de hecho, algo de lo que hablábamos recién, ¿no? Ceibal hizo el despliegue de su programa de pensamiento computacional en plena pandemia y hoy llegamos a un hito importante con la cantidad de estudiantes de primaria a las que ya se les está brindando este servicio. Y dentro del pensamiento computacional hay áreas que han crecido muchísimo y que nos desafían a todos los países en general, como son la inteligencia artificial en concreto, todo lo que es aprendizaje automático. Tenemos nuevas capacidades dentro de los dispositivos que estamos entregando en ese sentido y estamos lanzando programas en esa área, estaremos evolucionando desde ese lugar. Pero hay nueva plataforma de lengua, hay innovación en todas las áreas de Ceibal. Lo fundamental es la visión que estamos teniendo en torno a lo que es la ciudadanía digital global, que implica no solamente tener todas estas habilidades en lo tecnológico, en lo técnico, sino además poder ejercer la ciudadanía en diferentes ámbitos que implican aceleraciones con tecnologías digitales. Ese es un tema en el que vamos a profundizar después de las 11 de la mañana, pero Fiorella. No, capaz que quería agregar que, y enganchando un poco con el bloque anterior, durante la pandemia el rol de los docentes fue fundamental, ¿no? Y en todo lo que fue apropiarse de las herramientas tecnológicas que estábamos brindando y el buscarle la vuelta para en esa situación, en la de no presencialidad y después también en la vuelta a la presencialidad, de cómo sacarle el jugo a todo y cómo estar tratando de generar esos aprendizajes en las distintas situaciones que habían en las clases. Y ahí se formó también una comunidad docente muy fuerte entre ellos, entre pares, buscando cómo pasarse recomendaciones y ver cómo utilizar de la mejor manera toda la tecnología. Y eso trae también un cierto, bueno, creo que nos pasa en todas las situaciones, ¿no? Un poco es el cansancio con el Zoom, ese cansancio de las pantallas, entonces ahora un poco el desafío que tenemos hoy es lograr que todo eso que aprendimos, un poco forzados, porque no había otra opción en la pandemia, mantener lo bueno, y más allá de que ahora en la presencialidad hay otros recursos y hay otras posibilidades, profundizarlo y quedarnos, o sea, con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío para adelante, porque es un poco natural eso de decir,
ya está, no quiero una conferencia más en mi vida. ¿Cómo creamos sistemas genuinamente combinados que aprovechen lo mejor de cada uno de los mundos y a su vez cómo en nuevas expresiones, porque ahora ya podemos estar todos juntos en un mismo centro y demás, bueno, todos estos beneficios que vimos y la multiplicidad de programas que tiene Ceibal y de tecnologías que disponibiliza Ceibal, cómo las podemos aprovechar para tener más habilidades, para usarlas a nuestro favor, en definitiva, ¿no? Para que cada comunidad pueda resolver sus problemas exprimiendo al máximo las tecnologías disponibles, que como ya explicamos durante todo el programa, Uruguay está en una situación bastante única para eso. La reforma curricular que está implementando la ANEP incluye la introducción del aprendizaje por competencias, ¿no? Una serie de habilidades que se requieren de un estudiante para que pueda desenvolverse en la sociedad de hoy y la que se viene. Y entre las nuevas competencias que se van a agregar está pensamiento computacional, que aparecía mencionado recién. Ya vamos a profundizar qué es lo que tiene Ceibal previsto, qué es lo que tiene entre manos en esta materia, pero citaba esto para consultarles, ¿qué implica la reforma curricular de la ANEP para Ceibal? ¿Qué papel va a jugar Ceibal? Bueno, primero implica algunas buenas noticias. Primero y principal, que se esté pensando en un marco curricular por competencias, habilita y también habla de esta como innovación que captura cada una de las organizaciones y que se va haciendo como más sistémica, porque Ceibal tiene 700 centros con la red global, 750 centros que están trabajando por competencias y han empezado a trabajar por competencias gradualmente ya hace años. Entonces es una tendencia que va en la misma línea de muchos centros que están encontrando en ese modelo buenos resultados, ¿no? Entonces ahí hay una primera buena noticia y la segunda es... Ceibal fue, no sé si pionero, pero fue un embanderado en esa dirección, ¿no? Es un modelo que permite, es una manera que permite más fácilmente enseñar en base a problemas concretos, ¿no? Y a resolución, y para el trabajo por proyectos y para el trabajo por a nivel de centro. Y ha sido una de las líneas que Ceibal ha impulsado y que sigue impulsando. Entonces hay una primera buena noticia que va por ese lado y hay una segunda buena noticia que es que nos hayan contemplado para participar de los procesos de consulta. Y que se esté, por ejemplo, teniendo en cuenta el pensamiento computacional dentro de las dimensiones, que esté siendo tenido en cuenta la ciudadanía digital, la ciudadanía global y digital como una de las dimensiones, las habilidades tecnológicas y lo que eso implica a su vez en la formación docente, donde vemos grandes desafíos. Vamos a tener, digamos, yo siempre hago la comparación con los equipos de Fórmula 1. Si uno mira cómo han evolucionado los equipos de Fórmula 1, tal vez en 1960 los equipos de Fórmula 1 tenían 3 integrantes. Ahora uno mira a una cabina de control de un equipo de Fórmula 1 y tiene 60 personas, todos mirando computadoras, más el piloto que está en la pista, pero después hay un equipo increíble de personas mirando métricas y midiendo cosas y demás. En educación nos va a pasar lo mismo, tiene que pasarnos lo mismo. Hay un montón de roles nuevos que van emergiendo y que están al servicio de las nuevas posibilidades que tenemos, con métricas, con datos y con nuevos modelos. Entonces, ahí hay dos buenas noticias que creo que están en la puerta. No sé, Fiorella, si alguna cosa más. Bueno, ya hablaremos de eso y ya conoceremos de cómo se produce esa interacción de Ceibal con la reforma curricular. Vamos a esperar, faltan meses para que tengamos ese producto terminado, ¿no? Pero me quedé pensando en lo siguiente, ya que estamos hablando de la incidencia de Ceibal en los planes, en las transformaciones, y ya que estamos entendiendo al Ceibal como una agencia de innovación educativa a través de la tecnología, ¿en algún momento van a dar el salto al nivel universitario también? Porque es interesante esto, ¿no? Porque todo empezó con la escuela, ¿no? Después se agregó secundaria, etcétera, se está avanzando en bachillerato, y el nivel terciario, ¿cuándo llega? ¿O no va a llegar? Bueno, capaz Sí. que Tenemos jóvenes a programar, por ejemplo, que apunta a edades más grandes, pero no necesariamente al nivel universitario. Creo que las universidades tienen las capacidades necesarias. ¿Sí? ¿Quedan afuera de esto?
A ver, tendría que estar... No digo porque educación llega hasta ahí, ¿o no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. Ni que hablar, pero creo que las universidades tienen las capacidades por sus áreas, porque su cometido también tiene la extensión, la investigación, tienen en sus capacidades posibilidades de ver cómo innovar en sus prácticas. Lo que no quita, y esto es una opinión personal, creo que a nivel pedagógico universitario tenemos mucho que hacer. Por ahí iba, por ahí iba. No, yo lo que iba a comentar es que nosotros trabajamos con formación docente, que ya es poner en pie bueno, terciario. Yo lo quería separar. Nosotros, en realidad, un cambio en la ley el año pasado o el otro, ya ahora no me acuerdo, para poder incorporar bachillerato. O sea, nosotros teníamos como mandato llegar hasta ciclo básico. Por supuesto que formación docente, porque es como lo lógico y natural para poder llevar a cabo nuestra misión, pero es bastante concreto en nuestro marco. Pero creo que en lo que es formación docente tenemos ahora varias líneas de trabajo conjuntas muy, muy interesantes, varios diplomas que estamos trabajando en conjunto, por ejemplo, en cómo la tecnología puede incidir y bueno, y hoy en día yo creo que es impensable no trabajar con tecnología, por ejemplo, para todo lo que es el diseño universal de aprendizajes y la inclusión, que es parte de lo que también Formación Docente nos solicitó a nosotros apoyo para poder brindar esta diplomatura. Entonces creo que ahí también hay varios desafíos interesantes y muchas cosas para hacer todavía. Es decir, el vínculo con el nivel universitario y terciario está, pero se expresa diferente que tal vez con el sistema formal más de niños y jóvenes, ¿no? Qué difícil poner punto a esta conversación, qué difícil cortar. Igual tenemos tiempo después de la tertulia para retornar sobre algunos de estos asuntos, incorporar otros en esta emisión especial de En Perspectiva desde la sede de Ceibal, en el Parque Tecnológico del Lato. Por ahora les agradezco a Leonardo Folgar y a Fiorella Aim, pero nos vemos dentro de un rato también con ustedes también. ¿Les parece? Gracias a ti. Ahora volvemos, seguimos desde Plaza Independencia. Romina llega con la tertulia, Gabriela actualiza la información.